Hola, hoy en Crónicas Urbanas, una edición especial dedicada a uno de los maestros de la arquitectura argentina, Clorindo Testa, para muchos el más artista de nuestros arquitectos. Nací en Nápoles, porque papá había venido acá en 1911 y después cuando estalló la guerra, después fue para Italia, después volvió a Italia en el 19 y en el 23 nací yo. Pero papá no me había anotado en el consulado argentino en Nápoles, así que entré como indocumentado después de una discusión que duró varias horas porque no tenía documentos. Pero es bueno, ¿viste? Es tener un pasado indocumentado para llegar a un lugar. El primer grado lo hice en el Roca, el colegio que está frente al Colón. El secundario fui a un colegio italiano que quedaba en la calle Cerrito, en la manzana donde está la embajada de Brasil. Cuando terminé el colegio, que fue en el 39, pensé en hacer ingeniería naval, ¿no? Porque me gustaban las maquetas de barcos que hacía con un serrucho, martillo, maquetas de 1,70 m de largo, haciendo, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería naval. Después hice un año en La Plata de ingeniería electromecánica. Después de electromecánica entré acá en Buenos Aires a ingeniería civil. Y entonces vi que había esta carrera que era arquitectura, que estaba en el mismo edificio ahí en lo que era la manzana de las luces. Y entonces seguí arquitectura. Porque cuando me recibí, estuve veraneando, me fui a veranear a Mar del Plata y estuve como 4 meses. Entonces ya mi madre estaba nerviosísima porque entonces volví y entré al plan regulador, donde estaba Kurchan, Bonet y Ferrari Ardoy. Y ahí estaba también venía cada 15 días, era una especie de asesor, era Ernesto Rogers. Me hice más o menos amigo de él en el sentido que hablábamos italiano. Y después Rogers, hubo una exposición del libro italiano, entonces él hizo la instalación que se hizo, no sé si en Van Riel o una cosa por el estilo, y yo le hice las perspectivas y las cosas. Y entonces salió para ese año, el curso mío que había terminado en el 48, un viaje de estudios. Salimos creo que en diciembre del 48, sí. Y hicimos un viaje que duró 3 meses por toda Italia. Y cuando estaba en Italia me lo encontré a Rogers en la Bienal de Venecia. Y ahí estuvimos charlando, y qué sé yo lo saludé. Y entonces al final me dijo, cuando pasé por Milán no dejé de ir a verme porque siempre va a haber algo para que vos puedas hacer, ¿no? Como 3 meses o 4 después de eso, hicimos con unos españoles que estaban en la Academia de Roma un viaje, qué sé yo, muy tosco, así, durmiendo en las estaciones, en la sala de espera,
¿no? Porque en Milán nos tenían que mandar plata, no llegó, entonces estuvimos como 3 o 4 días durmiendo en la sala de espera de la estación de Milán, que era comodísima. Y me olvidé que estaba Rogers en Milán. O sea, fuimos a lo de otro arquitecto que habíamos conocido en Capri, pero me olvidé de Rogers, que si también se hubiera ido, a lo mejor me hubiera quedado, si empezado a trabajar, ¿no? Te quedás. Pero se ve que mi defensa evitaba que yo trabajara, ¿no? O sea, estuve esos 2 años hasta que pensé que ya era hora de volver y volví. Hablar de Clorindo Testa es hablar de esta figura que de alguna manera siempre viene recreando la producción arquitectónica local. Clorindo es otro de nuestros próceres. Yo lo que rescato de él es básicamente su búsqueda absolutamente libre, su libertad creativa y expresiva, pero quizás las obras que me resultan hoy por hoy totalmente entrañables son las que tienen más peso de lógica constructiva. O sea, básicamente el Banco de Londres, ahora es Banco Hipotecario, que se ve que hay como una mano de grano tecnológico que es la que complementa el vuelo y la poesía de Clorindo. En el 51 fue el concurso de la Cámara de la Construcción. Entonces yo había vuelto a Buenos Aires, me los encontré, no me acuerdo si a Pancho Rossi o a Gaido o a Davinovic, que eran socios, y entonces hicimos juntos el concurso de la Cámara, que lo ganamos. Con lo cual empezó, digamos, mi actividad profesional. Después yo hice el concurso de La Pampa, el de Santa Rosa. Entonces lo gané y después la obra la hicimos con Pancho Rossi, con Davinovic y con todos ellos, porque ellos no habían intervenido en el concurso. Y a medida que pasaba el tiempo, o sea, también la pintura fue cambiando a lo largo de, ¿no? Porque no es lo mismo un cuadro de 1950 a un cuadro del 2000. Ningún arte progresó nunca desde el momento, ¿entendés?, que la gente empezó a hacerlo, o sea que empezó a darse cuenta y a poder transformar las cosas. O sea, no dibujás la cama que ves, sino es la cama que vos imaginás y que vos le cambiás el color, la cambiás, ¿no? Una persona está siempre metida en su época, ¿entendés? No es que vos quedás pintando o haciendo arquitectura fijado en los años 50. Entonces, ese cambio tuyo es como natural y no es que te des cuenta y que vos digas, yo quiero cambiar porque el tiempo está cambiando. Está cambiando el tiempo y vos cambiás. Entonces, tu arquitectura del año 2000 no es la misma que de 1950. Para mí, Clorindo Testa es el arquitecto más interesante con el que cuenta la arquitectura argentina, porque es un arquitecto que para mí ha sido capaz de acomodarse a los difíciles tiempos que atraviesa el país. O sea, una cosa fue cuando hizo el Banco de Londres y tenía un país a su disposición y hizo una obra de arte. Y otra cosa es ahora,
que es capaz de hacer un CONEX bueno, por ejemplo, la biblioteca que ha hecho para la Universidad Católica, con otra tecnología, con la tecnología posible de hoy. O sea que sería el arquitecto que es capaz de reciclarse, de aprovechar lo que tenemos, de seguir creando obras de arte en la forma más positiva y más constructiva posible, ¿no? En todos los concursos vos te sentás, por lo menos en el caso mío, que todos son distintos, evidentemente, vos te sentás en el café y empezás a pensar, o sea, empezás a pensar el programa, las cosas, y vos te imaginás, pero te imaginás siempre, no te imaginás una planta, no te imaginás un corte, o sea, te imaginás siempre una cosa hecha, o sea, el concurso, el proyecto está hecho desde el primer momento. Después va cambiando. Tampoco tenés que esforzarte en ver qué estilo vas a poner ahí, porque te dijeron en el año tal y vos estás en ese año. Entonces, tus cosas, ya sabés cuáles son las cosas cómo proyectás, o cómo pensás, o cómo pintás. Creo que es el arquitecto con más imagen personal de la Argentina, sin ninguna duda, desde siempre. Por ejemplo, una que me gusta es esta, ¿entendés? Que es la Casa de la Rampa. O sea, la casa empieza porque la señora que vino a verme tenía un hermano que era discapacitado, o sea, pero que discapacitado, viste, es ágil, que maneja, taca, saca la cosa, la pone encima de la rueda. Lo cual quiere decir que iba a llegar con el auto, hay un garaje, iba a sacar la silla, ¿no? Y después va a haber un ascensor para la silla. Porque a su vez, como clave para la casa, pensé que siempre en un lugar que tiene espacio alrededor, ¿entendés? Que tiene quintas, o sea, siempre es mejor estar como levantado de la realidad del piso, ¿no? O sea, no me gusta, si podés hacer un piso arriba, estar en la planta baja. O sea que depende mucho de cómo funciona la persona que te dice hágame una casa. O sea, la casa no se la haces vos como vos te gustaría vivir, sino como vive el otro, eso desde ya. Entonces, ahí coincidieron que el primer piso era indicado para que tuviera el estar, ¿entendés? Y estuvieran los dormitorios. En la planta baja está la llegada, está el garaje, hay un baño, porque es útil tenerlo, ¿entendés? Está la entrada de la casa y está la rampa que sube, ¿entendés? Porque el ascensor lo iban a poner después. La Esta era una casa para nosotros, entonces, por eso te dije también, o sea, la relación con el piso. O sea, yo nunca, estuvimos varios años, ahí después se vendió la casa, hace unos 3, 4, 5 años. Pero nunca estuve sentado en el jardín. O sea, no había sillas para estar sentado en el jardín. O sea, vos no pensabas en que ibas a estar sentado, o sea, estaba descartado desde el primer momento. O sea, el lugar, estando a 200 metros del mar, era estar 4 o 5 metros arriba, porque vos desde ahí podías ver el mar. Quiero mucho, pero no lo uso como referencia para mis alumnos sobre lo que hay que hacer en arquitectura. Clorindo es un artista. Estos edificios que se le agregan cosas, que es una manera de hacerlos, creo que empezó con la casa de Pinamar, a lo mejor no. ¿Entendés? Que también que es un cubo que tiene agregadas cosas. ¿Entendés? Tiene agregado un cuarto, tiene agregada la entrada, tiene agregada la cocina. ¿Entendés? O sea, son cosas que se van agregando al edificio. Que eso, la escala del edificio no importa nada, puede ser una casa o puede ser lo que sea, un centro cultural también. Clorindo Testa es un colega amigo de fecunda creatividad que a veces piensa que la arquitectura es exclusivamente lúdica. Cuando el concurso del Banco de Londres o de la Biblioteca Nacional o qué sé yo, muchos otros, ¿no? Ahí el cliente no habla, sino que está escrito y es la base que a vos te dan. Entonces en el Banco de Londres
te decía, o sea, enseguida estuvimos de acuerdo con Sánchez Elía, con Agostini, ¿entendés? Como, o sea, la idea era una y salió, era de que el edificio era para una sola institución, que era el banco. Dentro de esa institución había una parte que era privada en el sentido de que mucho público no tenía acceso, ¿no? Sino que era un público que ya no era que iban a cobrar la cosa. Y había otro lugar donde el público entraba y era público. Entonces una parte pública y una privada. Entonces pensamos que el espacio, que la caja fuera una, como si vos tenés una caja. La caja es esa, el espacio. Adentro de eso están los dos espacios diferenciados. Se diferenciaron que el espacio público está apoyado y el espacio privado está suspendido, colgado de esta estructura. Otra de las cosas que te pedían es que la vereda se ensanchara, porque ahí en la calle Reconquista era muy angosta, entonces se ensanchó la vereda. O sea, los otros concursantes, porque era un concurso por invitación, había creo que 4 o 5, que no me acuerdo quiénes eran, ¿entendés? Retiraron el edificio, con lo cual la línea de arriba queda con la muesca, que es el retiro. Nosotros pensamos que la línea de arriba tenía que seguir, entonces lo que se retira es la parte de abajo. Por eso las columnas son torcidas, son inclinadas. ¿Entendés? Esas columnas sostienen el emparrillado de arriba. Las circulaciones, ¿entendés? Que están en el centro, ¿entendés? Porque las distancias para ir y venir son las más cortas, ¿así? ¿Entendés? Es otro pilar. Entonces de ahí están colgados estos entrepisos, que son 3. Y en la Biblioteca Nacional es algo parecido, o sea, te decían que todos los terrenos que estaban detrás del terreno de lo que había sido la quinta presidencial pertenecían al Estado y en el futuro se iban a transformar en una plaza pública. Entonces cuando te decían que los depósitos eran lo único que tenía que crecer en la biblioteca, pensamos que los depósitos tenían que estar abajo en el subsuelo, ¿entendés? Y crecer por debajo de la plaza pública en el futuro. Entonces cuando se hicieron los depósitos en la biblioteca, se marcó ya en la pared, ¿entendés? Dónde, ¿entendés? Porque están cortados los fierros, dónde se va a abrir, que a lo mejor no sucede nunca, o a lo mejor sucede, digamos. Por eso ganamos el concurso. El carácter yo creo que sale solo, o sea, nosotros no pensamos que la biblioteca tuviera que tener un carácter. El carácter se lo dio el hecho de que después, como también el concurso te decía que se respetara en de la mejor manera posible todo el entorno que rodeaba ese espacio, ¿entendés? Por eso se levantó el edificio, las 4 patas, ¿entendés? El espacio público. Y esto es lo que le da carácter a la biblioteca, ese espacio público. Es un artista. Clorindo Testa es un artista. Un gran arquitecto. Curso donde te decían que había 2 tipos de internación, la de los oficiales, los marineros, tal, esto, que ahí iba a haber público, mucho público, estaban las obras sociales del hospital, los parientes, la familia, qué sé yo. Entonces por eso, digamos, tiene las 2 circulaciones de público, ¿entendés? A los costados, toda la parte central, que es toda la unión con los servicios en el centro, que va para los 2 costados, las escaleras de escape en las puntas,
¿entendés? Y es una respuesta donde también vos están tus intervenciones, porque son redondas las ventanas. Es una ventana redonda donde el paisaje toma, y lo que vos ves toma otra escala. Entonces, en el Hospital Naval, que tiene frente así, una de las caras por lo menos tiene el parque el Centenario, que es un parque con árboles, con fantásticas cosas, por eso están estas ventanas redondas, que es como una perforación en la pared. En el Centro Cultural Recoleta hay como un recuerdo también de tu infancia y de los colores. Entonces, por eso cuando se hizo el Centro Cultural, respetamos los colores que había. Y viste, los colores a la cara eran o el celeste, por eso está pintado de celeste, o el ocre, o el rojo, o el blanco. Creo que Clorindo nos ha dado la pauta precisa de lo que es un artista integral, así como otros lo han hecho, como Mancio Williams, y donde de alguna manera cada momento de su trabajo, y yo diría en especial el arquitectónico, demuestra toda su capacidad como artista. A mí Buenos Aires, la ciudad, siempre me gustó mucho como para el lugar para vivir. Me gustan, por ejemplo, estas medianeras que vos ves, o sea, me gustan las medianeras en el sentido que la medianera permite que la ciudad sea abierta. ¿Entendés? Porque vos estás en un lugar, en el centro, y tenés entre medianera y medianera, son como montañas, son como desfiladeros, ¿no? Son medianeras que te permite que tu vista pase entre medio de ellas. Y acá vos ves, el Hotel Intercontinental se ve desde acá hasta 3 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, en qué ciudad europea vos te asomás a la ventana y ves algo que esté a 3 kilómetros de distancia. Por lo general siempre tenés otra casa enfrente que es de tu misma altura. Buenos Aires con el fondo, con su cuadriculado, ¿no? Que el rey de España ordenó hacer, ¿entendés? Tiene ese cierto orden que te da. O sea, vos siempre tenés la alternativa de desviarte y de evitar el tráfico. Tal vez debiera haber más autopistas, o sea que el tránsito pudiera ser más fluido, ¿entendés? Porque ya se llenan de automóviles, ¿entendés? Los subterráneos que empezaron en 1900, fue una de las primeras ciudades del mundo que los tuvo, ¿entendés? Después se frenó, desaparecieron, ahora hay una intención de seguirla, ¿entendés? Pero yo creo que Buenos Aires, como es ahora, comparada con otras ciudades, es una ciudad agradable para vivir. A mí me gusta. Tirantes de obra, chapas, alambres, dibujitos de la infancia, marcadores de color, historias imaginarias y reales, miles de anécdotas. Todo es posible y se funde en el mundo creativo y poético de Clorindo Testa. El resultado, obras sorprendentes, fantásticas. Gracias, Clorindo, por tu frescura. Gracias por tu inagotable originalidad. Gracias una vez más por ser el más joven de nuestros arquitectos. Nos vemos el próximo programa.